En el siglo XVI, centenares de naciones indígenas poblaban el continente americano. Iroqueses, cheroquíes, navajos, hopis o lakotas cultivaban, comerciaban y guerreaban mucho antes de que los barcos atlánticos fondearan frente a las costas. La irrupción europea a partir de 1492 alteró radicalmente la historia del continente. Las enfermedades foráneas diezmaron a millones y los nuevos imperios se disputaron el control del territorio. En el siglo XVI los españoles fundaron los primeros asentamientos, como San Agustín en Florida en 1565, el más antiguo ocupado hoy en Estados Unidos, y exploraron regiones del suroeste. Durante los siglos XVII y XVIII los ingleses colonizaron la costa atlántica, estableciendo las 13 colonias desde Nueva Inglaterra hasta Georgia. Los ingleses fundaron Jamestown en 1607, la primera colonia permanente, y Plymouth en 1620 por peregrinos puritanos que llegaron en el Mayflower buscando libertad religiosa. En 1636 otros puritanos de la región fundaron Harvard, la primera institución de educación superior en las colonias británicas. Las colonias británicas prosperaron con agricultura, caza y un activo comercio atlántico ligado a la trata de esclavos africanos. Durante ese tiempo los franceses levantaron puestos de comercio en los Grandes Lagos y en el Valle del Mississippi. Sin embargo, la frontera era un lugar violento debido a los conflictos entre colonos europeos y pueblos indígenas, así como rivalidades entre potencias coloniales. A mediados del siglo XVIII creció el descontento de las colonias británicas con la metrópoli. Londres imponía impuestos sin darles representación, lo que llevó a protestas como el motín del té en Boston en 1773, y finalmente a la Guerra Abierta en 1775. El 4 de julio de 1776, los representantes coloniales declararon la independencia de Estados Unidos, y a pesar del poderío británico, las colonias, con ayuda de Francia y España, lograron la victoria. La guerra terminó en 1783 con el Tratado de París, donde Gran Bretaña reconoció la independencia estadounidense. Nacía así un nuevo país. Tras la guerra en 1787 se redactó la Constitución de los Estados Unidos, que estableció un sistema republicano federal. En 1789 George Washington asumió como primer presidente de la nueva nación. Durante el siglo XIX Estados Unidos creció rápidamente en extensión. En 1803 compró Luisiana a Francia, duplicando su territorio, y en las décadas siguientes adquirió Florida de España e impulsó la colonización del lejano oeste. La presión sobre las tierras indígenas se intensificó cuando la Unión aprobó la Indian Removal Act en 1830. En la década siguiente, unos 16.000 cheroquíes fueron obligados a marchar desde Georgia hasta lo que hoy es Oklahoma en la tristemente célebre Trail of Tears, un traslado masivo en el que murió aproximadamente una cuarta parte de los deportados. La idea del destino manifiesto justificaba esta expansión continental hasta el Pacífico. Anexaron Texas en 1845, luego devino una guerra con México y tras el Tratado de Guadalupe Hidalgo, México cedió la mitad de su territorio aproximadamente. Esto le permitió a Estados Unidos incorporar California y el suroeste actual, alcanzando su territorio continental actual. Pero la expansión avivó tensiones internas sobre la esclavitud. Los estados del norte querían abolirla, mientras el sur la defendía para su economía agrícola. La agricultura del sur dependía de la esclavitud, que suministraba mano de obra para el algodón y el tabaco. El norte industrializado comenzó a verla como incompatible con los principios republicanos. La tensión creció con cada nuevo territorio. ¿Sería libre o esclavista? En 1860 el republicano abolicionista Abraham Lincoln ganó las elecciones. Los estados del sur declararon su secesión y formaron la Confederación. La Guerra Civil, 1861-1865, fue el conflicto más sangriento de la nación. El triunfo de la Unión abolió la esclavitud, pero la posterior reconstrucción, 1865-1877,
se vio frenada por la violencia supremacista. Los estados sureños impusieron las leyes Jim Crow, que legalizaron la segregación racial, y recurrieron a la intimidación y a miles de linchamientos para mantener el control. Entre 1916 y 1970, más de 6 millones de afroamericanos huyeron de esa opresión durante la Gran Migración hacia las ciudades del norte y el oeste. Hacia 1880, Estados Unidos era la mayor potencia industrial del planeta. Los ferrocarriles unían océanos, el acero de Pittsburgh y el petróleo de Pensilvania alimentaban fábricas y hogares. Fue la época dorada de los grandes magnates: Cornelius Vanderbilt, John Rockefeller, Andrew Carnegie, JP Morgan. Para sostener el crecimiento, el país recibió sucesivas olas migratorias: irlandeses famélicos por la Gran Hambruna, década de 1840, alemanes, escandinavos y más tarde italianos y judíos europeos. También llegaron miles de chinos para construir vías férreas en el oeste, hasta que la Chinese Exclusion Act de 1882 cerró sus puertas a inmigrantes chinos y convirtió el racismo en ley nacional. A partir de 1965, las cuotas se flexibilizaron, abriendo paso a la gran inmigración hispanoamericana y asiática que hoy hace de Estados Unidos el país con mayor diversidad cultural del planeta. Las duras condiciones en fábricas y minas gestaron los movimientos obreros. En 1886, la manifestación en Haymarket Square, Chicago, terminó en tragedia y marcó el Haymarket Affair. Las protestas empezaron el 1 de mayo, de ahí que el 1 de mayo sea el Día de los Trabajadores. 8 años después, la huelga de Pullman paralizó el sistema ferroviario. La represión federal costó vidas, pero consolidó la influencia de figuras como Eugene Debs, fundador del sindicato industrial American Railway Union y candidato socialista a la presidencia. Aquellas luchas dieron origen a la jornada de 8 horas y al reconocimiento legal de los sindicatos. En 1890 el territorio continental ya estaba integrado en estados y territorios. Se consideró cerrada la frontera oeste. La nación también miró al exterior. Compró Alaska a Rusia en 1867, anexó Hawái en 1898 y tras la guerra hispano-estadounidense de 1898 derrotó a España ocupando Cuba, Puerto Rico, Guam y Filipinas, consolidándose como potencia colonial. Cuba obtuvo su independencia en 1902 y Filipinas lo haría después de la Segunda Guerra Mundial. A comienzos del siglo XX, Estados Unidos ya era la economía más grande del mundo y una fuerza política muy influyente. En 1914 estalló la Primera Guerra Mundial en Europa, conflicto del cual Estados Unidos permaneció neutral hasta 1917. Ese año, harto de las agresiones submarinas alemanas y tras el intento de alianza de Alemania con México, después de que los británicos interceptaran el telegrama Zimmermann, el presidente Woodrow Wilson decidió la entrada en la guerra. La llegada de tropas estadounidenses ayudó a la victoria de los aliados en 1918. En los años 20, Estados Unidos vivió un auge económico. Eran los felices años 20, los años del jazz, de los rascacielos, optimismo, enriquecimiento, desenfreno. Pero la especulación financiera llevó al crack de 1929. Todo se torció de la noche a la mañana, desencadenándose la Gran Depresión. Durante los años 30, el desempleo masivo y la pobreza marcaron al país, hasta que el presidente Franklin Delano Roosevelt impulsó el New Deal, un programa de obras públicas y reformas que reactivó la economía. El estallido de la Segunda Guerra Mundial en 1939 volvió a sacudir al mundo. Estados Unidos apoyó a las democracias aliadas con suministros, pero no entró en combate directo hasta el ataque japonés a Pearl Harbor, el 7 de diciembre de 1941. A partir de entonces, Estados Unidos peleó en frentes en Europa y el Pacífico, movilizando su gigantesca capacidad industrial.
La guerra terminó en 1945 con la derrota de las potencias del Eje. En el Pacífico, Estados Unidos lanzó bombas atómicas sobre Hiroshima y Nagasaki para forzar la rendición de Japón. Tras la victoria aliada, Estados Unidos emergió como superpotencia, con un territorio intacto y gran poder militar, compartiendo la hegemonía mundial con la Unión Soviética. Tras la Segunda Guerra Mundial comenzó la Guerra Fría, una rivalidad global entre Estados Unidos y la Unión Soviética. No hubo enfrentamiento directo entre ambas superpotencias, pero sí una intensa carrera armamentística y tecnológica, incluida la carrera espacial, y conflictos indirectos. Estados Unidos intervino en guerras para frenar el comunismo, como Corea, 1950-1953, que dividió ese país, y Vietnam, décadas de 1960-1970. Esta última muy impopular y costosa, de la que tuvo que retirarse sin victoria. Hubo momentos de tensión extrema, como la crisis de los misiles de Cuba, en 1962, que dejaron al mundo al borde de una guerra nuclear. La rivalidad también impulsó la ciencia. En 1961, la Unión Soviética puso al primer humano en órbita, pero Estados Unidos respondió con el programa Apolo y en 1969 Neil Armstrong pisó la Luna, hito televisado para 600 millones de personas. Con el tiempo, la URSS se debilitó y finalmente colapsó en 1991, poniendo fin a la Guerra Fría y dejando a Estados Unidos como potencia dominante. Mientras tanto, la sociedad estadounidense vivía grandes transformaciones. El movimiento por los derechos civiles de los años 1950-1960, liderado por figuras como Martin Luther King, había logrado acabar con la segregación racial legal y garantizó derechos civiles a la población afroamericana, leyes de 1964 y 1965. Inspirados por este éxito, surgirían movimientos en favor de la igualdad de género, feminismo, de los derechos de los hispanos, de la comunidad LGTB y de la protección ambiental. También había habido protestas estudiantiles y contraculturales en parte vinculadas a la oposición a la guerra de Vietnam. Estos cambios sociales redefinieron la vida en Estados Unidos y ampliaron los derechos de muchos de sus ciudadanos. Con el fin de la Guerra Fría, como ya hemos dicho, Estados Unidos había quedado como la superpotencia hegemónica, y en la década de 1990 disfrutó de crecimiento económico. Era la era de la informática e Internet, y de una influencia global sin rival. Intervino militarmente Estados Unidos en la Guerra del Golfo de 1991 contra Irak tras la invasión de Kuwait, mostrando su poderío militar postsoviético. Sin embargo, el inicio del siglo XXI trajo nuevos desafíos. El 11 de septiembre de 2001, Estados Unidos sufrió atentados terroristas devastadores en Nueva York y Washington, que llevaron al gobierno a lanzar la guerra contra el terrorismo. Esto incluyó las guerras de Afganistán, 2001-2021, e Irak, 2003-2011. Prolongados conflictos que generaron intensos debates dentro y fuera del país. En 2008 estalló una gran crisis financiera global, que originada en Wall Street afectó seriamente a la economía estadounidense. Ese mismo año, la elección de Barack Obama como primer presidente afroamericano marcó un hito histórico. En la última década, el país ha experimentado una creciente polarización política. El populismo emergió tanto a la izquierda como a la derecha. Debates sobre inmigración o la ideología de género dividen al país. Con la llegada de Donald Trump, se exacerbó la polarización, imprimiendo un giro nacionalista y divisivo en muchos aspectos. En 2020 llegó la pandemia de COVID-19 golpeando con fuerza, provocando más de 1 millón de muertes en Estados Unidos y también exacerbando tensiones sociales. Un ejemplo es el movimiento Black Lives Matter. A pesar de estos desafíos, Estados Unidos continúa siendo una nación líder a nivel mundial en economía, ciencia y cultura,
con una población diversa y un sistema democrático robusto. Hoy enfrenta retos como la desigualdad social y la competencia de potencias emergentes, pero su historia demuestra una notable capacidad de adaptación y renovación.